El día de ayer, un amigo me pasó un video. Yo ya sabía, conocía la existencia de esta conversación, pero la verdad es que no la había visto, no la vi. Y me pasa un extracto de un video del programa de The Wild Project, ¿no? De Jordi Wild, a quien por lo general siempre reaccionamos, tapiola. Y es en una entrevista que Jordi Wild le hizo recientemente al argentino Pablo Salum. Pablo Salum es el muchacho de la ley antisectas. Nos conocemos con Pablo, o sea, nos conocemos en redes sociales. En una oportunidad tuvimos ahí un stream en Instagram. Hemos tenido algún que otro cortocircuito, por así decirlo, en Twitter, pero muy pequeño, nada del otro mundo. La cuestión es que quiero dejar en claro algo. Hay cosas que estoy completamente de acuerdo con Pablo Salum y hay otras cosas con las que no. Cosas en las que estoy completamente de acuerdo, la verdad que el flaco tiene una historia de vida que es no solamente dura, sino que te ayuda a replantearte el tema de la peligrosidad de las sectas, ¿no? Porque en definitiva, hay veces que nosotros aprendemos a convivir, así, ¿no? Nos acostumbramos, mejor dicho, a convivir en una sociedad llena de sectas y no nos damos cuenta de lo perjudicial que terminan siendo estas para no solamente la sociedad, sino también para ciertos individuos que la conforman y que de una u otra manera son abusados, ¿no? Porque ya sea que ejerzan sobre ellos un dominio psicológico o de la forma en la que sea, porque la verdad es que las sectas lastiman de muchas maneras, pero hay veces que nosotros, esto hay que reconocerlo, nos acostumbramos a convivir en medio de sectas y no nos damos cuenta de que estamos conviviendo con pequeñas comunidades dentro de una gran comunidad que es nociva, que son nocivas. ¿Está bien? En eso estoy completamente de acuerdo porque el flaco, la verdad que más allá de aquello que lo motive, porque evidentemente no estamos dentro de su corazón ni tampoco somos cercanos a él para decir, che, loco, a ver, no sé, el flaco tiene realmente buenas intenciones o lo hace por otra cosa. La verdad es que yo al menos no lo sé, ni aquel que no lo conozca personalmente seguramente no podrá decir ni algo a favor ni en contra, pero más allá de eso, el flaco la verdad que se la rejuega. Yo lo he visto en varias oportunidades salir al cruce en algún que otro programa de televisión que lo invitan y el loco no tranza y eso está bueno. Está bueno, ya sea que vos estés a favor o no de alguna de sus ideas, la intención, la forma de tratar el tema, la verdad que está bueno, ¿no? Recuerdo, hasta hace muy poquito nada más, lo sacaron al aire en C5N. Y bueno, el loco le empezaron a entrevistar que esto que el otro. Y la verdad, yo no me esperaba esa. Y la verdad que cuando lo vi, digo, loco, me saco el sombrero por Pablo Salum. En un momento, él dice, bueno, pero ustedes, hablando de C5N, ¿no? Ustedes también tienen a uno de estos de los que nos quejamos, ¿no? Que son nocivos y demás. Hablando de María, ¿cómo es? El María Domínguez, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Claudio María Domínguez, ¿no? Claudio María Domínguez creo que se llama, ¿no? Es el de La Paz, que esto que lo otro. Y en ese momento lo empiezan a cortar que esto que el otro, claro, o sea, estás en contra de las sectas hasta que a vos te compromete, ¿no? Hasta ahí estás en contra de la secta. Me pareció fantástico, la verdad que tenés que tener mucho pantalón largo como para hacer lo que hace este flaco y de la forma en la que lo hace. Habiendo dicho eso, y recordando de que yo también fui parte de una secta. Estuve parte de una secta, yo siempre cuento, ¿no? Y creo que se lo conté a él cuando estuvimos en ese vivo en Instagram. En una iglesia evangélica, yo recuerdo que, a ver, yo estaba para marchar, me había tomado la decisión de irme y el capo de ahí, ¿no? El apóstol de ahí, el capo de ahí me dice, mirá, loco, si vos te vas, Dios no quiere saber más nada con vos, ¿no? Me pegó una comida de cabeza que me había condicionado mucho. De hecho, están mi vieja y mi esposa para dar testimonio de ello, que durante un par de semanas yo estuve con una depre bastante heavy. Y fue por causa de esa afirmación, ¿no? Que para una persona de fe es algo muy con mucho power, ¿viste? Y más si terminás creyéndolo. Entonces, entiendo, y esto es un ejemplo nada a lo que pueden llegar a ocasionar las sectas, ¿está bien?
entiendo en piel propia lo que puede llegar a perjudicarte esto, ¿no? Teniendo en cuenta de que lo mío, vuelvo a repetir, fue nada a lo que otras personas pasan dentro de las mismas, ¿no? Ahora, lo que sí, y tengo que ser honesto, lo que sí me parece que Pablo también hay veces que camina por un camino demasiado angosto, ¿no? Y arbitrariamente muchas veces sostiene ciertas ideas que me parece que cruzan un límite. Ahora, ese límite es muy difícil de identificar, eso hay que reconocer. Hay que reconocer que el mundo evangélico es un tipo de campo muy difícil de tratar. ¿Por qué? Porque hasta dónde una iglesia evangélica debe ser considerada como tal y cuándo es que cruza la línea de la secta. Eso es una buena pregunta. ¿Qué es lo que nos define o lo que define a un grupo como secta y qué es lo que lo define como una religión o una iglesia? Eso me parece que es una gran pregunta, porque si no también nosotros, o lo que yo puedo criticar de Pablo, que a mí me parece que es la arbitrariedad que utiliza a la hora de manejar ciertas ideas, conceptos y demás, esa misma arbitrariedad también, en esa misma arbitrariedad también nosotros podemos caer a la hora de hablar de las iglesias evangélicas y si somos sectas o no somos sectas y cosas por el estilo, ¿no? Me parece que es un tema difícil. Por eso entiendo de que pese a que para mí Pablo muchas veces comete errores a la hora de tratar el tema de las iglesias evangélicas, también entiendo y soy consciente y reconozco la dificultad que hay para alguien que no es de las comunidades, que no forma parte de las comunidades evangélicas, la dificultad que representa el hecho de diferenciar lo que es una religión, una iglesia de una secta. ¿Se entiende? Habiendo dicho eso, Pablo Salum fue entrevistado por Jordi Wild. Y Jordi Wild le pregunta algo que sinceramente hace mucho tiempo yo hubiese querido preguntarle a él. En el momento en el que lo tuve delante, la verdad es que no se me ocurrió hacerle esta pregunta. Pero me gustaría saber qué es lo que opina él acerca del cristianismo. Y Jordi le pregunta, ¿el cristianismo es una secta aceptada? ¿Es una secta aceptada? No lo vi a este video todavía, no lo vi, así que lo reaccionamos en vivo. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo Salum. The Wild Project. Te voy a poner un ejemplo concreto porque me parece fascinante el tema de religión y secta, ¿no? Porque a veces hay dudas, porque está claro que con un cristianismo o la religión islámica no, porque son grandes, judaísmo, etcétera, pero las más pequeñas. Te voy a poner un ejemplo de una en la que mucha gente la denomina, pues eso, como secta, otros que no, que es Testigos de Jehová. Me ha venido a la cabeza, ¿no? Están en todo el mundo. Utilizan, bueno, tienen preceptos, por ejemplo, médicos, no se pueden hacer transfusiones de sangre. Tienen un montón. Creen en un fin del mundo. Un día es que tengo un conocido y me explicó exactamente, ¿no? Yo tengo conocidos de todo, también tengo conocidos mormones y un día me explicaron la historia de los mormones. A mí me parece, tengo que ser sincero, yo sé que muchos evangélicos no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir y ahora ahí sí, vienen las piedras en 5, 4, 3, 2, 1. Pero si yo estuviese en esa mesa con Jordi, con Pablo, y Jordi me hiciera la misma pregunta, me sería muy difícil tratar de dar mi opinión al respecto. Tengo que ser sincero, honesto. Si vos me preguntás a mí el tema, o sea, no con respecto a los testigos de Jehová, sino con respecto a particularmente las iglesias evangélicas, porque yo no creo de que todas las iglesias evangélicas sean sectas. Sí creo que hay iglesias evangélicas o hay sectas que se hacen llamar iglesias evangélicas. ¿Se entiende? Yo sí creo, y creo que si somos honestos del otro lado, todos van a coincidir conmigo de que hay sectas que se hacen llamar iglesias evangélicas. ¿Se entiende? Pero la clave es, bueno, ¿cuál es el punto de referencia objetivo que nos permite, de manera objetiva, estés o no involucrado emocionalmente con cierta comunidad, cuál es ese punto de referencia objetivo que te permite diferenciar una secta de una iglesia? ¿Cuál es? Y esa es la respuesta que me costaría sinceramente dar. Tengo que ser sincero, honesto. Ahora, si vos me preguntas a mí, ¿los testigos de Jehová son una secta? Sí, son una secta. Son una secta. Son una secta. Pero el por qué
que yo dé, el porqué que yo dé, también puede de una u otra manera volverse en mi contra. Porque ese mismo porqué también podría aplicar a algunas iglesias evangélicas. ¿Se entiende? A mí me parece que esto es una dificultad que si sos honesto, tenés que decir, la verdad que es difícil. Yo no digo que sea imposible de resolverlo. Sí lo que digo es que es difícil. Mormones y es de ciencia ficción, ¿eh? O sea, es una historia de película, pero de locos. Pero los testigos de Jehová, que a lo mejor los mormones quedan muy lejos a muchos, pero testigos casi todo el mundo conoce uno, ha visto uno, etc. ¿Para ti eso sería una organización coercitiva, una secta o no? Bueno, yo les pido a la audiencia y a vos también, inclusive, es lo que yo siempre le digo a la gente, no se guíen por lo que yo les digo, guíense por lo que está escrito. O sea, cuando las técnicas de persuasión coercitiva están escritas, o sea, están descritas, detalladas, hablamos algo de algo probado científicamente. Entonces, lo que hablamos es, ¿hay prohibiciones dentro de estas dos organizaciones? Sí. Bueno, acá es en donde viene el punto que yo creo en donde podemos diferir ampliamente con Pablo, ¿no? Porque, ¿qué llamamos acciones coercitivas? ¿A qué llamamos un condicionamiento por causa del contexto en el que se encuentra, en donde se te obliga de una u otra manera, no digo por la fuerza física, pero sí por la manipulación psicológica, se te obliga a de repente hacer o ser algo que no sos? ¿Por qué? Porque creo que a la larga, con Pablo, en donde vamos a diferir es en la posición cristiana con respecto a, por dar un ejemplo, la comunidad LGBT. Entonces, yo entiendo, capaz que, ojo, quiero pedir disculpas de antemano. Capaz que estoy poniendo palabras en la boca de Pablo que nada que ver, pero yo entiendo, por lo poquito que veo del material de Pablo, yo entiendo de que él va a asumir una postura como diciendo, bueno, el caso de la comunidad LGBT y el cristianismo, los cristianos tienen que aceptar esto. Negarlo, llamarlo pecado de alguna manera, es como un condicionamiento psicológico o afecta psicológicamente a la persona que se autopercibe, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí creo que ese es el punto, o el tema del aborto, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Ese es el punto en donde ahí se fractura la unidad que puedo llegar a tener con él con respecto a un montón de causas que él defiende, que yo me parece que son buenas causas, sinceramente. Pero ese es el punto en donde se fractura esa unidad. Tengo que ser sincero. ¿Por qué? Restricciones alimentarias, restricciones sanitarias, alejamiento familiar, control de medios, de información. Inclusive les dicen, ¿para qué vas a estudiar? ¿No viste que no los dejan estudiar? Ojo que eso también pasa en iglesias evangélicas, ¿eh? En la década del 90, las iglesias evangélicas, predicadores muy conocidos decían, ¿para qué vas a estudiar si Cristo ya viene? Acá en Argentina, predicadores muy conocidos. Que no doy el nombre simplemente, yo siempre suelo dar el nombre, ¿no? Pero no doy el nombre porque yo digo, tendría que... en otro video lo puedo hacer, ¿no? Puedo recopilar ahí un conjunto de predicadores y no tengo ningún problema. Pero para no decir algo o sea, para no hacer semejante afirmación en algo que quizás en detalles me puedo equivocar, ¿no? Pero hubieron predicadores ahí que cosa. En otro video podemos hablar de ciertos predicadores que hicieron afirmaciones bastante inquietantes, ¿está bien? Y había algunos predicadores en la década del 90 que te decía, Cristo viene pronto, no hace falta estudiar. Predicadores evangélicos pentecostales, ¿no? Y que hoy son hasta casi idolatrados después de su muerte. Eso no lo sabía. Yo creo que en el caso de los mormones diría que no. No lo dejan estudiar. En general no lo dejan estudiar. Puede haber una excepción. A mí, chicos, en la primera iglesia donde fui, que es en esta, donde yo digo de que termina siendo una secta, yo iba a la universidad y a mí me habían dicho, tenés que servir a Dios día y noche acá en la iglesia. Y me la pasaba en la iglesia y tuve que abandonar mis estudios. No es que me pusieron un arma en la cabeza diciendo, no. Pero hay una manipulación detrás, una manipulación que vos no te das cuenta. Por el hecho de ser nuevo, ¿se entiende? La fe vos la abrazás con tanta honestidad y con tanta fuerza que empezás a ver a las personas de referencia en una determinada comunidad como si fuesen
un vocero de Dios, ¿no? Entonces la opinión que esa persona tenga va a ser importantísima para tu vida y para tomar decisiones. Entonces, en esas condiciones me acuerdo que me habían dicho, che, si querés servir a Dios tenés que dedicarle más tiempo y cosas por el estilo. Nadie me dijo, deja de estudiar. Pero evidentemente lo que requería demandaba que yo tome esas decisiones, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque que las hay en las iglesias evangélicas, las hay. Por eso vuelvo a repetir, que creo que hay por parte de los evangélicos, hay una gran dificultad, vuelvo a decir, no es imposibilidad, sino sí dificultad a la hora de decir, esto es una secta, esto es una iglesia, esto es una secta, esto es una iglesia. Porque es muy ambiguo, hay un camino ahí muy gris que es muy ambiguo. Pero no lo dejan estudiar, ¿por qué? Porque ¿para qué vas a estudiar, Jordi? Si tu misión en la vida es servirle a Dios. Bueno, mire, no lo había visto el video. ¿Entendés? Entonces, los chicos no pueden estudiar, los chicos se deben vestir con un código de vestimenta X, los chicos que tienen otra elección sexual son descartados, son discriminados. ¿Ven? Acá es en donde diferimos con Pablo. Acá es en donde está el problema con Pablo. Que yo al menos veo un problema. ¿Se entiende? Y es que yo entiendo el tema de la secta. Pero acá, lamentablemente, lo que pasa es un problema de lo que es el corazón de la fe. Acá estas personas, que no solamente Pablo es, ¿no? Pero muchas otras personas se meten con el cristianismo y dicen, no, pero pará, nosotros no tenemos nada en contra de la religión, nosotros no tenemos nada en contra de la fe. Pero ustedes creen una serie de cosas que, dado los tiempos en los que vivimos, etcétera, etcétera, y ahí dicen, eso lo tienen que cambiar. Y nosotros no podemos cambiar eso. ¿Por qué no podemos cambiar eso? ¿Porque no queremos? No. Sino porque el corazón de la fe cristiana, es la revelación especial, la escritura. Y la escritura es contundente con respecto a eso. Entonces, si nosotros pretendemos cambiar eso, dado los tiempos en los que vivimos, es negar a Dios. Y negar a Dios o su revelación es negar el corazón de nuestra fe. En definitiva, no podemos seguir promulgando el cristianismo negando el corazón de lo que el cristianismo afirma. Y entre ellos, una de esas grandes afirmaciones es que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no puedo ser cristiano y a su vez negar de que la Biblia sea la palabra de Dios o que Dios haya hablado de manera especial. No lo puedo hacer. En el momento en el que se me propone hacer eso, yo dejo de ser cristiano. Porque, entre otras cosas, la postura de Jesús fue contra los actos homosexuales, contra la autopercepción y esas cosas. Entonces, yo negar eso es negar las enseñanzas de Jesús. Y este me parece que es el punto de fractura. Ahí es la clave. Son expulsados de sus familias. Muchos de estos chicos terminan con adicciones, terminan suicidándose. Muchos bebés, niños, adultos, terminan muriendo. Y este punto que está diciendo es muy importante, porque es cierto. Por eso es que hay que hacer una lectura, me parece, demasiado cuidadosa con respecto a esto. Porque pese a que yo digo, bueno, esto yo no lo puedo transar, no lo puedo cambiar porque es la palabra de Dios, punto. El cristianismo, o sea, se sostiene mediante esto, la revelación de Dios. Ahora, también debo reconocer que los cristianos hemos sido y somos muy burros a la hora de tratar estos temas. Tratar estos temas no teológicamente hablando, sino tratar estos temas en lo cotidiano, en el día a día de la vida. En tu familia, con tus seres queridos, con tus allegados, con tu sobrino, con tu primo, con tu vecino, etcétera, etcétera. Yo he visto personas homosexuales que han ido a la iglesia, ellos han dicho que eran homosexuales y que los llevan a un cuartito en el fondo a orar para expulsar los demonios que hay en ellos. Es como que vos decís, a ver, estamos viviendo tiempos en donde este tipo de planteos deben de tomarse con muchísima seriedad. Pero nosotros alimentamos la crítica, ¿se entiende, muchachos? A ver, tienen que madurar, loco, no podés actuar de esa manera. Pero no por ser políticamente correcto, sino porque es incorrecto eso. Es incorrecto eso. Entonces, no le den de comer a la bestia, ¿se entiende?
por no poder aceptar una transfusión de sangre. O sea, entonces, está lógicamente comprobado que esto es totalmente coercitivo y que daña sistemáticamente los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de los movimientos LGTB. ¿Ven? Ahí es donde está el problema. Los derechos de la mujer, y uno no es que está en contra de los derechos de la mujer, pero ¿a qué llamas derechos de la mujer? ¿A qué llamas? Y los cristianos no nos oponemos a que la mujer vote, por dar un ejemplo, ¿no? Los cristianos no nos oponemos a que la mujer pueda ser el CEO de una empresa. Evidentemente acá el punto en donde hay un choque es, por dar un ejemplo, lo que ellos llaman la salud reproductiva, que es básicamente el aborto. ¿Se entiende? Y ahí en eso no transamos nosotros. Eso está mal. No, pero eso es un derecho de la mujer. Bueno, tendríamos que discutir si realmente eso puede llegar a ser considerado un derecho, más allá de la legislación de cada país, ¿no? Filosóficamente hablando, hay que discutir si el aborto puede ser considerado como un derecho, ¿se entiende? Porque cuando hablamos de derecho estamos hablando de conceptos filosóficos propios de la naturaleza humana. Después, bueno, la legislación de cada país, se ha legislado cada burrada que porque algo sea legal en un país no quiere decir que sea correcto, ¿se entiende? Moralmente hablando. Pero creo que es ahí en donde se encuentra la fractura. Hasta los derechos del animal se vulneran en muchas de estas organizaciones. Entonces, realmente está muy clara la línea. De hecho, en Europa, ellos, por ejemplo, los testigos de Jehová, han firmado convenios en los cuales se comprometían a abandonar ciertas prácticas coercitivas y no lo han cumplido. Entonces, si realmente solamente se salvan los que tienen dinero para pagar una medicina privada, donde inclusive una operación te la pueden hacer sin necesitar una transfusión de sangre muchas veces, la mayoría se muere. Porque realmente el estatus de muchas de estas organizaciones están abocadas a cierto estatus social también. Y los testigos de Jehová, el estatus social suele ser gente de clase humilde, que no tiene muchos recursos. Entonces, a veces los líderes, que son los ancianos, tienen mucho dinero, pero los de abajo no, y se terminan muriendo y ellos no. ¿Por qué? Porque tienen otros beneficios, otros estatus que le da el dinero. Claro, estos temas son complicados porque a lo mejor hay mucha gente que lo está viendo ahora, incluso gente que puede estar dentro y ellos no se consideran... Perdón. Dime. Sí. Perdón, quiero agregarte lo último que me olvidé. Y estas organizaciones se rigen por las reglas internas y no por las leyes democráticas. Suelen ser incluso anticiencias, Ven, acá este punto, perdón, lo corté, lo voy a volver a poner. Este punto me parece que también es una gran discusión. Este punto es una gran discusión. Presten atención, lo voy a poner un instante nuevamente para que no se pierda la idea. No por las leyes democráticas. Suelen ser incluso anticiencias, antidemocráticas, porque como te dije, se rigen por las reglas internas, y muchas de estas organizaciones terminan teniendo grandes problemas en la justicia, porque ya hay muchos casos comprobados, donde han sido cómplices y donde han encubierto casos de pedofilia y casos terribles donde a los abusadores lo iban cambiando de congregación y ellos saben todo de cada persona. O sea, tiene un archivero donde cada registro lo van dejando asentado y le dicen a sus adeptos que no vayan a denunciar. Decías lo de... A ver. Acá dijo un montón de cosas que son súper interesantes. Primero, el tema de que sí, ha salido, he visto en muchas oportunidades que ha salido a la luz casos en donde dentro de ciertas comunidades religiosas se encubrían ciertas cosas, ¿no? Y que vos decís, a ver, porque yo sé que del otro lado me van a decir, bueno, pero está la confesión o cosas, pero hay un límite, para mí hay un límite. Hay un límite donde vos o sea, hay un límite en donde vos confesas un pecado y bueno, está bien, en un acto religioso vos tratás de enmendar eso, ¿no? Pero ¿de qué tipo de pecado estamos hablando? No sé hasta qué punto se podría encubrir o se podría... No, la palabra no es encubrir, sino guardar el secreto, por así decirlo, de un asesinato, ¿se entiende? Entonces,
Hay límites, chicos. Hay límites. Y vuelvo a repetir, me parece que este tipo de discusiones, muchas iglesias, no digo todas, en absoluto, pero muchas iglesias evangélicas, porque otra cosa es hablar de la iglesia católica. Te puede gustar o no te puede gustar el catolicismo, pero el catolicismo ya tiene todo una ley en donde se regula la manera de actuar o en donde se busca regular la manera de actuar y de proceder después que no se haga y demás, bueno, ya eso se encargará la justicia de averiguar y demás y de condenar a quienes hayan hecho lo mal, ¿no? Pero ya hay una regulación de la que vos te podés basar para decir, bueno, se debería haber actuado de esta manera, de la otra y demás. En cambio, las iglesias evangélicas, por lo general, no digo en todas, pero por lo general esa cosa no existe. A ver, chicos, imaginémonos que cualquier hijo de vecino puede decir, tuve un sueño por parte de Dios y Dios me manda a ser ministro y abro el garage de mi casa y a partir de ahora soy el ¿cómo es? El pastor Pepe de los Palotes. Y listo, me tienen que tratar como pastor, ahora soy el líder de una congregación y la gente empieza, y vos decís, ¿y de dónde viene? ¿Quién es? ¿Hacia dónde va? Etcétera, etcétera. Es un problema. Esto yo lo dije en varias oportunidades y un montón me saltaron hacia la Inquisición a decir, pero ¿cómo? Es que es un problema. De alguna manera eso hay que regularlo. Quieras o no, eso hay que regularlo. Hay que regularlo. Ahora, la gran pregunta es cómo se regula. Porque evidentemente el Estado ahí ya no se puede meter. Aunque entiendo que las personas que no forman parte de esta fe van a opinar lo contrario. No, el Estado es el que lo tiene que regular. No, según la fe cristiana, el Estado no tiene que regular esto. O sea, el Estado no puede regular el comportamiento o los pormenores de la iglesia, siempre y cuando no estemos hablando de delito. Eso que queda a un costado, ¿está bien? Pero, a ver, el Estado no puede regular quién es pastor, cómo debería ser pastor, cuál debería ser su... No, eso no. ¿Qué es lo que deberían creer? ¿Qué no? Eso no lo puede regular el Estado. Ese es el límite. ¿Y quién lo dice eso? Bueno, lo dice nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe como cristianos nos manda a que sí, por dar un ejemplo, ahí se promulga una ley que va en contra de nuestras convicciones y de lo que hemos recibido como dato revelado en la Escritura. Si hay leyes que se impulsan, que van en contra, que contradicen lo que nosotros por fe debemos hacer y creer, primero está la ley de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que obedecer primero la ley de Dios y luego lo que el Estado diga. ¿Se entiende? Entonces ahí es en donde está el gran problema. Porque de repente, por dar un ejemplo, ¿no? Si el tema de la autopercepción, ¿no? Y cualquiera puede autopercibirse como... Bueno, está bien, pero eso va en contra de mi fe. Eso va en contra de mi fe. Yo no lo puedo aceptar, ni lo puedo predicar, ni lo puedo... No lo puedo tolerar dentro de mi comunidad. Eso no se puede tolerar. ¿Y qué querés decir con que no se puede tolerar? ¿Que lo vas a difamar a la persona o que la vas a obligar a algo? No. Simplemente hay que sentar a la persona y decir, mirá, en esta comunidad de fe esto es lo que creemos. Pero no se puede transar con esas cosas, ¿se entiende? Entonces, ese es el límite del Estado, de la intervención del Estado en la fe, en la comunidad religiosa. Ese es el límite, porque primero está nuestra Carta Magna por sobre todas las cosas, que es el dato revelado, la Escritura. Y ahí yo creo que hay un problema. Y el problema no es solamente ese, sino que vuelvo a repetir. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay que buscarle la manera de regular esto, porque no puede ser que cualquier paisano que vos no sabés ni quién es, ni cuál es su pasado, ni cuáles son sus ideas, ni nada por el estilo, mañana diga, se abrió la iglesia Dios es Amor, ¿no? Por nombrar alguna, qué sé yo. No estoy nombrando ninguna institución, porque hay tantos nombres que capaz que ya están usados. ¿No? O Dios me reveló, ¿no? La iglesia Dios me reveló, Dios me salvó. Y listo. Y el tipo ya porque se viste un saco, camisa, corbata y se ponga una Biblia bajo el brazo, no es pastor. Entonces hay un gran problema dentro de las iglesias evangélicas que necesitan discutirse. ¿Está bien? Ahora, acá tenemos el gran problema de la discusión entre lo que son, como decía, ¿no? El derecho de la mujer y los derechos de la comunidad LGBT. ¿Hasta qué punto la iglesia? Porque, por dar un ejemplo, hay países en donde ya predicar que
la homosexualidad es pecado, está prohibido por el Estado. ¿Y eso qué es? Porque ahí en donde está la gran pregunta que yo le haría a Pablo, ¿no? Bueno, entiendo hasta cierto punto, y el punto es este, ¿no? Entiendo, che, la verdad que las sectas, loco, hay que hacer algo. Definitivamente, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Porque mi fe, el cristianismo me demanda predicar que la homosexualidad es pecado. Es parte de mi fe, de mi religión. Es parte de mi religión. No podés hacer nada con eso. Pero el Estado promueve leyes que van en contra de esto. ¿Qué debería hacer yo? ¿Debería ajustarme a estas leyes del Estado o debería ajustarme a mi fe? Entonces termina, si yo debo ajustarme a lo que dicen las leyes del Estado, termina disolviendo mi fe, termina metiéndose en mi fe, termina desvirtuando el corazón de lo que yo creo. El corazón de lo que yo creo no se centra en la afirmación la homosexualidad es pecado, sino que se centra en la creencia de que el dato revelado, de que la Escritura es palabra de Dios y yo no la puedo contradecir. Ahí es en donde viene el problema, me parece, que es complejo. Lo de los abusos sexuales, ¿no? Que tenían registros, etcétera. Estás diciendo muchas cosas que, por ejemplo, la religión cristiana también cumple varios de estos preceptos, como podrían ser, pues, una discriminación por orientación sexual, el tema de los abusos ha sido un escándalo que yo no sé, creo que no somos conscientes de dónde va a llegar. Por dar un ejemplo, el otro día Jordi, ¿se acuerdan que reaccionamos a ese video que había pasado donde en Guyana, en una Guyana, que un supuesto pastor se había llevado toda su congregación a Guyana y hubo un suicidio en masa? ¿Se acuerdan de ese video que habíamos visto? Y era un supuesto pastor evangélico, chicos. Hay que hacer algo para prevenir eso. Evidentemente hay que hacer algo para prevenir eso. El problema está. Entonces uno, intentando ser objetivo, tiene que evaluar todas, ¿no? No porque Pablo o Jordi o quien sea diga algo que no me gusta de la forma en la que en el siglo XXI vivimos la fe cristiana en Occidente, no me va a hacer poner en contra de él por esa afirmación que no me gusta, ¿no? Loco, hay que reconocerlo, la verdad que hay que reconocerlo. Hay un gran problema. Ahora, también entiendo de que esa idea que traen arrastra otros problemas en donde evidentemente el cristiano se opone. Pero considerar al cristianismo como secta o como organización coercitiva, ¿crees que sería acertado? No. Bueno, acá es en donde viene el problema. A ver, si me llega a responder esto de cómo resuelve el que el cristianismo no sea secta, pero el cristianismo afirma estas cosas donde Pablo dice de que necesariamente deben cambiar, ¿no? O sea, el tema de los derechos de la mujer, la comunidad LGBT, yo la verdad que espero esa respuesta, porque sinceramente no conozco qué es lo que él propone con respecto a este problema que hay, ¿se entiende? A ver. No, porque las religiones tradicionales, si bien comenzaron como una gran organización coercitiva, que cometieron delitos aberrantes contra la humanidad, han ido dejando a un lado. No. Ahí la pifió, ahí veníamos re bien, veníamos recontra bien, y ahí le pifió con el dato histórico, ahí hasta la médula, le mandó la pierna hasta la médula. No, o sea, históricamente vos no podés demostrar eso para el cristianismo. Eso es imposible de demostrar porque no es parte de la historia. Entiendo que el Islam haya sido así, sí, totalmente. Entiendo de que otras religiones se hayan promovido de la misma manera, sí. Ahora, o sea, esta afirmación, si es que incluye el cristianismo, porque la pregunta es contra el cristianismo, con respecto al cristianismo. Si el cristianismo debería ser considerado una secta, ¿no? Y él dice de que todas las religiones comienzan de esta manera, ¿no? Disculpame, pero el cristianismo no es así. Y, o sea, a los datos me remito, ¿no es cierto? La historia te niega de que el cristianismo haya comenzado como por medio de la manipulación, el ejercicio de la fuerza o cosas por el estilo, ¿no? Esas prácticas. ¿Por qué? Porque no le hacen falta. Porque ya tienen tanto nivel, tanta autonomía económica y de poder, que realmente no necesitan
no necesitan, como otras organizaciones, captar víctimas para sacarle las propiedades, abusarlos y explotarlos laboralmente, sexualmente. No lo vemos. Ahora, sí hay que diferenciar que dentro de todas las religiones tradicionales se han desprendido pequeños grupos que sí son coercitivos. Sí. Y que sí utilizan la Biblia, que la han, digamos, deformado a su gusto y placer para coercionar a sus víctimas. Totalmente. De hecho, los testigos de Jehová se rigen también por eso, pero le han dado otra vuelta de tuerca y ellos le han dado otra interpretación a la Biblia. Y esto sucede con los niños de Dios, sucede con los judíos ortodoxos y sucede con un montón de organizaciones coercitivas. Pero en general, ¿cuál es la diferencia? Cuando una organización coercitiva se crea, es ya básicamente con el fin de vulnerar derechos. Ahora, cuando hablamos de religiones tradicionales, puede haber abusos, como sucede en todos los estatutos de la sociedad. Puede haber un policía que es abusador, puede haber un profesor universitario que es abusador, pero esto no indica que desde las esferas más altas tengan como políticas cometer esos abusos. Muy bueno, muy bueno. La verdad, ese planteo es muy bueno. La verdad, ese planteo fue muy bueno, sinceramente. Ahí está la gran diferencia. Yo no creo, y no tengo conocimiento bajo ningún punto de vista, y no creo que sea, que el Papa le diga a todos sus miembros que tienen que abusar de niños. Como una doctrina, como hacen los niños de Dios. ¿Entendés cuál es la diferencia? O sea, es muy grande la diferencia. Y sí, las organizaciones coercitivas, los lineamientos y las doctrinas, donde se vulneran los derechos, son bajados, lo tienen que cumplir. O sea, se cumplen a rajatabla. A ver, pero pará. Queda la gran pregunta, que es el tema de la relación entre el cristianismo y los, vamos a decirlo de esta manera, supuestos derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. ¿Por qué digo supuestos derechos? Porque no estoy refiriéndome al derecho humano, sino me estoy refiriendo a los derechos políticos por los que pelean, ¿no? En el caso de las mujeres, el tema del aborto; en el caso de la comunidad LGBT, el tema de la autopercepción y cosas por el estilo, ¿no? Que básicamente es ahí en donde se difiere con la fe cristiana, no en otra cosa, no en su derecho como persona que pueda trabajar, capacitarse, etcétera, etcétera, bajo ningún punto de vista. O sea, hay un derecho que es inherente a la naturaleza humana y que todo el mundo, más allá de las ideas de las personas, debe de respetarlos y debe de promover, y el Estado debe de promover el hecho de que se respete, ¿no? Ahora, están esos pequeños puntos que son en donde la fe cristiana y estos nuevos movimientos políticos e ideológicos chocan. Y es eso lo que yo quiero saber, a ver cómo lo responde. Me gustó mucho la respuesta con respecto a cuál es su génesis, la razón por la cual comienza a existir un determinado movimiento religioso. Eso me gustó mucho y de hecho se lo robo. Claro, hay una gran diferencia entre algo opcional de mejor que no hagas eso a no puedes hacer eso o no estás cumpliendo con la palabra de quien sea. Es que los seres humanos somos individuales. Claro. Vos podés tener en tus filas a un pederasta y no lo sabés. Total. Entonces, hay una gran diferencia en decir, che, yo creo y genero el abuso, y otra que tengas a alguien, un miembro, o que también puede hacer que promuevas prácticas que generen eso. Entonces, ahí sí podríamos hacer una crítica a la iglesia, o a las iglesias en general, a las religiones tradicionales, Ahí, a ver. que se deben seguir modernizando, que lo están haciendo. Ahora, ahí es en donde está la clave. Claro, a ver, no lo sé, estoy hablando de más, ¿no? Pero ahí me parece que es en donde no hay forma de responder esto. Para mí no hay forma de responder esto. No hay forma de, sin cambiar lo que el cristianismo lo que el cristianismo cree y creyó desde sus inicios, de armonizar con estas otras ideas. No hay forma. Le busques o le busques, uno de los dos va a tener que cambiar. Uno de los dos va a tener que ceder para poder convivir, por así llamarlo, ¿no? Entre comillas. Entonces, acá Pablo cae en la que muchos otros también caen, ¿no? Y que entiendo, evidentemente, si no es una persona de fe y menos cristiana, entiendo de que es la salida, que la iglesia o la fe cristiana debe modernizarse. Básicamente abrazar estas ideas, ¿no? Que
desde mi punto de vista, desde mi punto de vista no, es la postura que yo defiendo y creo de que hay muy buenas razones para defenderla. Pablo ahora estaba criticando a las sectas porque por lo general promueven un pensamiento anticientífico. Ahora, si vos hablas de derecho de la mujer, haciendo referencia al aborto, Pablo no lo dijo, pero si hiciese referencia a eso, perdón, pero ¿qué más pensamiento anticientífico que eso me podés llegar a mencionar? No tiene forma de defenderse científicamente la política del aborto. No hay forma, científicamente hablando, no hay forma. Filosóficamente hablando le podés buscar la vuelta que vos quieras. Pero científicamente hablando no hay forma. No hay forma. Ahora están aceptando a los movimientos LGTB, aceptan el matrimonio igualitario, o sea, están de alguna manera adecuándose. Pero estos que lo aceptan son los que nosotros llamamos sectas. ¿Por qué? Porque según, y me parece fantástico esto, porque ahora sí, robando el término de Pablo, según la terminología que usó Pablo, el concepto, definición que usó Pablo, me parece que en este caso aplica, porque estas sectas, nosotros las llamamos sectas, ¿no? Son estos grupos, entre comillas, cristianos que abrazan a las políticas de género y demás promovidas en Occidente. Estos grupos nacen con ese objetivo, tal y como lo mencionaba Pablo en su definición, ¿no? Estos grupos, estos pequeños grupos, como que se separan del cuerpo madre, y nacen con este objetivo. Lo que los identifica a estos grupos son justamente estas ideas que van en contra de la escritura. Y acá es en donde está el gran problema. Acá. Porque si vos pedís que la iglesia modernice sus creencias, estás pidiendo que la iglesia deje de creer en esto. Y esto es lo que le da vida a la iglesia. Ahí es en donde está el gran conflicto. No se puede. No se puede. Buscale la vuelta que le busques, pero siendo objetivo, haciendo análisis crítico, no se puede. Y poniéndose a derecho. Sí. Poniéndose a derecho, ¿qué querés decir con eso? Guarda, en cierto sentido, o sea, por dar un ejemplo, loco, que pasen las cuentas tal y como son. Sí, obvio, más vale. Hay una tramoyada de guita en muchas iglesias evangélicas que más vale. Pero poniéndose a derecho, ¿qué querés decir también? De someterte a las leyes del país en el que te encontrás yendo en contra de tus convicciones como cristiano, ahí ya no. Dependiendo de qué queremos decir con eso. De hecho, muchos de los casos de abusos pues ya te están desclasificando de la propia iglesia. Bueno, son cientos de años de evolución. Veremos dónde llega el tema. Igual yo quiero aclarar esto, porque siempre me lo preguntan. Yo no soy católico, si bien me han bautizado, no soy católico, pero tampoco soy ateo. Por esto mucha gente dice... Sí, yo tengo que ser sincero. Yo siempre lo veo a Pablo... Capaz que estoy hablando de Getón nada más porque el único contacto que tengo con él es los videos que hace, ¿no? Que tampoco no los veo todos. De vez en cuando hay algunos que me llaman la atención y están piola. Y hay otros que yo digo, no, banca, esto no. Como por dar un ejemplo, cuando salió a hablar de la serie El Reino, me pareció un absurdo, sinceramente. Pero, más allá de eso, yo noto que Pablo no suele tener un problema con el catolicismo. Es porque vos sos ateo. No, tampoco soy ateo. Yo creo que hay algo. A mí me encanta creer que puede llegar a haber algo, que el día de mañana si me muero, no sé, si hay algo Segunda más. parte. Exacto, voy a poder estar protegiendo a mi familia, a mis hijos, pero no le hago mal a nadie y no le estoy impartiendo esto a otros, ni siquiera a mis hijos. Yo soy del pensamiento que los niños, hasta que no tengan mayoría de edad, no se les debe meter nada en la cabeza. Ellos son los que tienen que tener la posibilidad de elegir si quieren creer en esto, si no quieren. Yo personalmente no creo en nada que esté liderado por un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, por poder, egoísmo, lo que vos quieras, tiende a deformar todo a su beneficio. Entonces... a mí... Bueno, evidentemente con ese punto estoy completamente en desacuerdo, ¿no? O sea, si no confías en los seres humanos, ¿no?
con cierto grado de confianza, no es que vas a decir, che, loco, por aquel desconocido, la verdad que me dejo pasar un tractor por encima. No, evidentemente no. Dentro de lo razonable, si no confías en las personas, o sea, en los seres humanos, sería invivible esta vida, ¿no? Ahora, evidentemente el tema de los niños, no, estoy completamente en desacuerdo. Yo creo de que si hay buenas razones para creer que la cosmovisión cristiana es verdad, estás más que justificado a la hora de transmitirle a tus hijos desde las más tempranas edades la creencia cristiana. Yo soy afín de esa idea y la defiendo a muerte esa idea. ¿Pero por qué? Porque yo no abrazo la fe cristiana por una fe ciega, ¿se entiende? Bueno, como si fuese que estoy abrazando una superstición, que me va bien y bueno, si te hace bien, cree en lo que vos creas. No, en absoluto. Yo creo que hay excelentes razones aplicando un criterio, un pensamiento crítico, haciendo un análisis crítico de la fe cristiana, hay excelentes razones para creer que el cristianismo como cosmovisión es verdad. Y si es verdad, yo como padre responsable necesito transmitírsela a mis hijos. ¿Se entiende? No, déjame con mis creencias, pero yo no adhiero a ninguna institución liderada por un humano, ¿viste? Ajá, bien hecho. ¿No? Es que las religiones organizadas creo que daría para otro podcast aparte de análisis de lo que han hecho, yo cómo no adhiero. se construyeron y cómo están yo ahora. No adhiero. ¿Qué tal? Yo no adhiero. No adhiero. Y de hecho me gustaría que realmente algún día tengamos justicia real con las víctimas que han sufrido tanto a lo largo de la historia. Ojalá algún día tengamos justicia como se corresponde y que las religiones tradicionales digan, yo no lo hice, pero la institución que represento sí, y creo que van por ese camino. Sí. Creo que están queriendo reconocer, pero a mí yo no me conformo con el reconocimiento. Yo quiero que si un cura abusa de niños, vaya a la cárcel, claro, como cualquier pederasta. Claro. Y que sea condenado por la iglesia. Que la iglesia promueva que lo metan en cana y que no salga nunca más. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. De hecho, si el Dios cristiano existe y el cristianismo es verdad, va a haber justicia tarde o temprano. Tengas la chapa de pastor, de sacerdote o de lo que sea, si el cristianismo es verdad, va a haber justicia tarde o temprano, y esa es la esperanza que tenemos los cristianos, y que más allá de que la justicia natural llevada a cabo por organismos humanos sea imperfecta y muchas veces sea corrupta, creemos de que hay un Dios justo, bueno, que todo lo conoce y que tarde o temprano va a hacer pagar por esas cosas, ¿no? Esa es la paz que tenemos los cristianos. Bien, bueno, me parece que sinceramente este video me pareció muy bueno, tengo que ser sincero, me pareció muy, muy bueno. Tengo cosas en las que coincido terriblemente con Pablo, en otras cosas difiero tremendamente con él, pero rescatando lo último, lo primero, creo de que tenemos los evangélicos al menos, tenemos que pensar cómo manejar esto, lo de las sectas. Porque sinceramente es un problema grave, serio, que requiere un análisis objetivo, requiere humildad, honestidad y decir, loco, si es necesario hay que barajar de nuevo, se baraja de nuevo, no hay problema. Me parece de que no se puede hacer la vista gorda. Quiero saber qué es lo que opinan en los comentarios.